taller de guión de cine. Principio, hay que aprender a valorar el guión de cine, puesto que generalmente, pues, nuestra relación con el cine es visual y sonora, es sensitiva, sensorial, con una fuerza de alienación muy grande y al mismo tiempo con una gran potencia para despertar de una alienación, por todo lo que te puede informar tan rápido y por lo contundente que puede ser ese pequeño espacio parecido a los sueños. Y parecido a los sueños como era el canto mítico originario de todas las culturas, llevado en todas las culturas alrededor del fuego. O sea, hay cosas que son comunes y universales. Dicen que no hay verdad absoluta. Bueno, yo creo que el morbo de la cosa es utilizar la palabra absoluta por parte de quienes la niegan. Porque si hay verdades generales e indiscutidas para todos los seres humanos y humanas, como esa, que toda cultura salió, digamos, del claustro y la oscuridad del simple instinto gracias al canto mítico que se hacía en todos los casos alrededor del fuego. Inuit en el Polo Norte, pigmeos, caribes, vikingos, romanos, germanos, chinos, no se conoce ninguna que no haya surgido de conversaciones con cantos míticos alrededor del fuego. Ninguna, ni una. No, que casi siempre, que la mayoría, que el 99.9%, no, ninguna, en ninguna parte, ni en África, ni en todas partes, el pensamiento o la imaginación, la identidad cultural grupal proviene de ahí, en todas las culturas originarias. Y ese sigue siendo nuestro germen básico del pensamiento, nuestra tendencia elemental del pensamiento, ¿no? O sea, si nosotros queremos irnos a una cosa básica, elemental, tienes que irse al pensamiento mítico. Ahí es donde, bueno, el taller de fenomenología de la mente, por otro lado, aquí estoy anunciando el de taller de guión de cine, que llamo kinestesia, por la sensación de movimiento y porque es el principal recurso de alienación de estos tiempos. Al crearte sensación de movimiento, sustituye el movimiento en el cual siempre estuvimos. Ya que aquellos periodos del canto mítico, muy ancestrales, muy anteriores, me disculpan esa gripe, ¿no? O sea, tengo una gripecita, pero no puedo dejar de hacer los videos, es un impulso que se me va la idea, pues pierdo las ideas, después siempre vienen otras, pero no debo perderlas, ¿no? Entonces, ese germen inicial del canto mítico está en el cine, en nuestra cultura. O sea, el cine crea mitos, los necesitamos, los hemos necesitado siempre, entre eso había teatro, novela, la radio. O sea, es básico en nuestro pensamiento de los burgueses, de la clase media. Es otra cosa que es universal. Burgueses, clase media, proletariado, como coño lo quieras llamar. Sin ninguna duda, todos los pueblos y actualmente todos necesitamos cine. Necesitamos algún audiovisual. Vamos a adelantar una primicia desde el punto de vista de análisis. Las redes sociales están revolucionando eso y me refiero precisamente a las más libres, ¿no? Hay que tener conciencia de que YouTube, esta red social, es la única que te permite publicar en horizontal y que desde el análisis de la fenomenología de la mente, el horizontal es algo que privilegia el contexto y circunscribe al sujeto. Las otras redes son más individuales, pero tienen una mayor libertad de liberarse del canon narrativo heredado. Eso es interesantísimo, ¿no? Pero era un adelanto. Continuemos con lo anterior. Ese canto mítico ancestral responde a patrones naturales, ¿no? Y fíjate, esto es una cosa que no vas a ir en ninguna parte, ¿no? La sección áurea, lo que se llama proporción áurea, que es más o menos la proporción como están todas las orejas, que es la proporción de las olas del mar, que es la proporción, se llama proporción a algo que es muy aproximado
cerquita, porque es una proporción general de procesos, de formaciones del registro que queda grabado en procesos, los huracanes, las galaxias. Es decir, esa proporción áurea es recurrente y frecuente en la naturaleza. Resulta que el guión de cine responde a eso también. Es decir, la medida, aunque hay una forma de explicarla, matemática y geométricamente, como que es digamos que el todo es a la parte más grande, lo que la parte más pequeña es a la parte más grande. Es decir, tienes un todo y lo divides. ¿Y cómo tienes la proporción? Bueno, desde el punto de vista visual, meramente se puede entender como unas medidas que salen de esa relación. La parte pequeña es a la otra parte más grande, lo que la parte más grande es al todo. Ahí se tiene la proporción. Esa proporción da un número que en la práctica, cuando uno lo va a representar en la gráfica del eje de coordenadas cartesianas, ojo, a la gente que pueda estar interesada también en el taller de filosofía de la mente, fíjense cómo el guión, para poder visualizarlo en una gráfica, apela a un eje de coordenadas cartesianas. Entonces, en el eje de coordenadas cartesianas, que lo vamos a hacer aquí imaginario, es así. Tiempo, tensión. Tiempo, tensión psicológica. Tolerancia con la gripe. Tiempo, tensión psicológica. Tenemos 1. Pero estamos hablando de un proceso que es la suma de los dos anteriores. Tenemos 1. Como nada más hay 1, el siguiente número también es 1. Pero ahora hay 1 más 1. 1 más 1 da 2. Va normalito todo. 2. Tenemos 2. ¿Cuáles son los últimos números? 1 y 2. 1 y 2 va a dar 3. ¿Cuáles son los últimos dos números? Para hacer el siguiente, 3 y 2. 3 y 2 va a dar 5. ¿Cuál es el siguiente número? El siguiente número vendría siendo 8, porque es 5 más 3. Y luego el siguiente número viene siendo 13, porque es 8 más 5. Y así se va obteniendo una gráfica que si uno la pone en un eje de coordenadas cartesianas común, así, la gráfica va a venir siendo algo que asciende, 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 asciende. Y después desciende, desciende, desciende y se concentra en un determinado punto en el cuadro. Como nosotros en el cine vemos todo así, es decir, nosotros aquí en Occidente, y eso se impuso en todo el planeta, escribimos así, escribimos en este sentido. Los árabes escriben al revés, escriben de aquí para allá, y los chinos escriben de arriba abajo. Nosotros escribimos así. Entonces todo el planeta se impuso que esa curva áurea en el plano visual va a ser descrita de esta manera. ¿Verdad? Que en el cine, cineastas, camarógrafos y demás, este es el punto fundamental que debes tener claro, incluso como guionista, aunque no seas camarógrafo, que aquí va a estar lo más importante de la toma. Lo demás es periférico y percibible, es importante. Pero con lo que tú ubiques aquí es lo que estás diciendo. Entonces, aplicado al guión, sucede más o menos lo mismo. O sea, en el guión, nosotros, en la construcción de un guión, nosotros vamos a buscar una distribución en la cual hay un crescendo, hay un aumento. Comienza con 1, 2, 3, 5, 8, 13. Vean, 8 más 13 más 8, luego va a 21, y así. En la narrativa sucede igual. Vamos en un crescendo hasta llegar a un clímax, ¿no? Y ese inicio es presentación de personajes. Ese inicio es, digamos, el periodo o lapso de la película, se le suele llamar acto,
más largo. Esto es definido todo por Aristóteles, de hecho, en cuanto a la narrativa, ¿no? Perdón, no, es el segundo más largo. El más largo luego es el desarrollo, donde sucede todo el periplo del actor, todo el periplo del personaje, todo el periplo, todo lo que debe hacer el héroe para lograr su objetivo, sueño o aspiración. Y eso es el resultado de un conflicto que surgió en el primer punto de giro. En toda película tenemos dos puntos de giro. El primero marca, está siempre muy cerca del cambio del primer acto al segundo acto, del acto de presentación al acto de desarrollo. El segundo punto de giro está cerca del clímax, es más, es el clímax. Es donde se resuelve la cosa, donde está la respuesta, donde el héroe consigue o no su objetivo, pero donde se desenlaza, ¿no? Lo que se llama introducción, nudo, desenlace, ¿no? Nudo se le suele llamar a todo el periodo de desarrollo de la historia, según la gente que utiliza el lenguaje más clásico. Y en el desenlace está el clímax, que es donde están las respuestas. Bueno, fulanito iba a matar a la doncella o iba a matar al dragón y se quedó con la doncella. Eso sucede ahí en ese último lapso, que es el más corto de todo y suele ser muy corto. Cualquier final saboteando lo que sea que se plantee, ¿no? Cualquier final que se extienda demasiado acaba saboteando el planteamiento general de la historia, ¿no? El final es básicamente para dejar al espectador tranquilo en su cotidianidad. Por eso que la esencia del cine inicialmente es alienante. O sea, es mantener a un montón de gente trabajando en las ciudades con la sensación de movimiento, con la sensación de vivir esas experiencias y esas aventuras que van a vivir actores por ellos. Bueno, ni siquiera es que las van a vivir, es una mera actuación. Las experiencias como tal no las están viviendo ellos. Ellos están viajando a ciudades, a bosques, etcétera, pero ellos no están viviendo las experiencias de los personajes. Son actores. Y ellos producen una sensación de vida, de sustitución, a final de cuentas de movilización. Es decir, nosotros los seres humanos nos formamos y somos el ser somos los más migrantes de todos. Nosotros, los seres y las seres humanas, somos los más migrantes del planeta, más que ningún otro animal, más que las aves, más que las ballenas. Ellos recorrerán pues más distancias, pero no van a diversidad de sitios como nosotros. Nosotros en el mar, aunque no abajo, pero mar, tierra, montaña, vivimos movilizándose. Nuestro deseo siempre fue a cumplirse, nuestro deseo, aspiración, sueño o búsqueda iba a cumplirse allá hacia el horizonte. De tener terreno propio, de ir a donde hubiera una mejor casa, y cuando eran tiempos de las cuevas todavía, seguramente, igual, la esperanza de conseguir una buena cueva, frutas, comida, la esperanza nos movilizaba.